Tot i que viu a Barcelona, Jorge Rodríguez Gerada es considera a si mateix un nòmada, en la línia del seu avi, un pagès espanyol que va haver d'emigrar a Cuba buscant una vida millor. Aquest artista nascut a Cuba viatja bona part de l'any per tot el món, on el contracten per dur a terme murals o intervencions terrestres de gran format que fins i tot poden veure's des de l'espai. Mi abuelo viene de Galicia y vivía en una aldea de 5 casas fría, inviernos duros. Ojos azules muy cristalinos, fríos, una mirada dura. Por la época de las guerras en Marruecos, antes de la guerra civil, decidieron irse para Nueva York. Era un mes en barco. Y se quedaron en Nueva York un poco, él con unos hermanos, y después siguieron rumbo hasta La Habana. En Cuba es donde conoció a su esposa, que también era de Galicia, y tuvieron sus hijos ahí, en un pueblito que se llama El Santo. Se iban para nunca regresar, se iban para nunca ver las caras de la gente amada de que dejaban atrás. ¿Sabes? Pero tú tenías que ser duro y eso era parte de la vida y todo esto. Mi padre nace en El Santo con 3 hermanos y 3 hermanas más. Fue a la escuela hasta el 7º grado. ¿Sabes? Después tenía que salir para trabajar, para ayudar a la familia. Pocas palabras, pero también chistoso, cómico. Mi padre, si tiene algo, yo creo que estoy seguro que tuvo desde pequeño, es la curiosidad. O sea, mi padre siempre ha sido muy curioso y tiene la habilidad de encontrar la solución de cualquier problema. Él se enseñó cómo arreglar máquinas de calcular y máquinas registradoras. Entonces hizo tiendas para hacer arreglos de todo este tipo de máquina. Y antes de la revolución yo creo que ya tenía 3 sucursales. Yo creo que todo lo que él hizo solo viene de una inteligencia innata, ¿sabes? Tiene una habilidad que la gente nace con esto o no. Mi padre conoció a mi mamá, muy jovencito, le pidió permiso para subir a la terraza de la casa de la madre de mi mamá para tirar un Molotov cocktail a la policía de Batista, porque todo el mundo quería quitarse Batista de encima. Era como un dictador de los peores, con la mafia americana y todo lo que estaba pasando era muy, muy cruel día a día. Mi madre viene de una familia que estaba bien, vamos a decir, tenía tiendas de tela, una tienda muy, muy grande, escuelas privadas. Y mi padre como mucho más como rural, claro, una infancia más humilde. Pero se encontraron, se enamoraron y se casaron. Los cambios vinieron con la revolución y ellos decidieron irse. Y mi padre lo obligaron a cortar caña de azúcar por 3 años en lo que se llamaba la agricultura, que era como un campo de concentración de los gusanos que se querían ir. El nombre que le daban era gusanos. Y a partir de ahí salimos la familia en uno de los últimos vuelos de Eastern Airlines, que era directamente de La Habana a Miami. Eso fue en el 70. Cuando llegaron al aeropuerto de Miami, vinieron con nada. Y mi madre tenía
una moneda de 25 centavos americanos y lo usaban para comprar un refresco en el aeropuerto, todo absurdo. Mi padre tuvo una época difícil de ajustarse a este cambio en Estados Unidos. Hasta he escuchado que en el principio quería regresar a Cuba, era como muy difícil, muy drástico todo. La ayuda no llegó, ayuda directa de otras familias no llegó hasta que llegamos a New Jersey. Y eso fue como, claro, ellos me llevaban a escuelas católicas porque todavía estaban con este pensamiento cubano de lo que perdieron, ¿no? Escuelas privadas y todo esto, aún siendo que no tenían dinero para esto. Y luchaban y luchaban y luchaban para tener ese dinero. Cuando ya yo tenía 13, 14 años, ellos estaban trabajando tanto que yo estaba como muy solo. Mis hermanos eran 4 o 5 años más grandes, hacían lo suyo y yo por ahí. Y confiaban que yo era un buen chico y todo esto, pero yo me empecé a buscar mis aventuras y tenía amigos que estaban también con situaciones duras y bueno, con estos amigos empecé a ponerme en problemas. Americano-italianos, polaco-italianos, irlandés-italianos, era todo ese tipo de mezcla. Y yo era uno de los pocos cubanos que llegaron ahí. Y yo me hice como más americano que el americano, para ser parte de esto, para que te dejen en paz, porque el racismo y todas estas cosas se empiezan a chocar bastante rápido. El Jorge cambió a George y George se hizo rockero, pelo largo, patinetas, ¿sabes? Bueno, ya que mis hermanos estaban fuera de la casa y yo era como el más pequeño, mis padres, cuando tú eres el pequeño, casi pasan de cosas que con los otros hermanos no pasaron, ¿sabes? Que yo podía llegar tarde, empecé a no llegar a casa, ¿sabes? Salir de casa y no regresar por 3 días, ¿sabes? Cosas que para ellos era impensable, no entendían. El punk rock viene con un movimiento social. Entonces empiezas a saber lo que es el anarquismo, empiezas a saber lo que es el socialismo, entiendes que la democracia social sale siendo como la mezcla perfecta, que el comunismo falló, pero el capitalismo sin freno también es un horror. ¿Sabes? Empiezas a pensar en esta manera, políticamente, filosóficamente, y a la vez ser rebelde. Rebelde por ser rebelde. Esto yo creo que viene con la edad. Yo tenía todos mis fallos y mis problemas y todo, pero sabían que era una persona buena, que eso era, ¿sabes? Mi manera de desahogarme. Bueno, tuve la suerte que mis padres me escucharon y cambiamos de pueblo. Y fuimos a North Bergen, New Jersey. Y ahí, claro, todo cambió. Ya directamente era, de nuevo, empezar con cosas que quería yo. Ser artista, ir a la escuela. Hice los exámenes para entrar a la universidad y entré. Conocí a otros artistas con el apellido Rodríguez. Uno era puertorriqueño, otro era dominicano de Santo Domingo, y yo cubano. Y era como cómico, ¿no? Al final todos empezamos a usar los apellidos de nuestras madres, que era el apellido diferente, que era Cuevas o el mío que era Gerada. Y ahí cambié mi nombre de nuevo de George a Jorge, porque me molestaba que de Estados Unidos lo que hacía era hacer todo el mundo igual, muy anglosajón. ¿Sabes? El nombre tenía que ser inglés. En la universidad ya yo empecé a entrar en lo que era como arte crítico, arte social. Y me puse con estos otros artistas a hacer arte que era más proactivo, como cambiar vías publicitarias, hacer preguntas en lo que es el espacio urbano. Había una situación donde productos dañinos que ponían en vías publicitarias para lo que son la gente pobre y marginada, empezamos a hacer cosas para cambiarlos. Entonces entrábamos, cambiábamos directamente haciendo
manipulación del texto, manipulación de la imagen. Era romper la ley para dar atención a una cosa que realmente debe ser ilegal, ¿no? Así es como lo veía yo. Llegó un tiempo que al final este tipo de productos pararon de venderse en esta manera, porque hasta se habló en el Senado de Estados Unidos sobre lo que estábamos haciendo y por qué. El colectivo era una mezcla de chicos y chicas de diferentes lugares del mundo, inmigrantes casi todos, pero era ese pensamiento, ¿no?, de que debe siempre haber un discurso en el espacio público, que el espacio público no está ahí solo para que alguien pague para venderte productos o una idea política, también puede ser la otra dirección. Y era como el principio de mi dirección en lo que es el arte de calle. El artista como chamán, como el artista que piensa de qué preguntas deben estar en ese momento. Yo empecé en las calles con artistas como Ron English, Shepard Fairey, que empezó recién también en Nueva York. Y yo viví en Nueva York desde los 19 años. Era como tirarme a una piscina, me encantó. Una creatividad increíble. Es un Nueva York que ya no existe, es un Nueva York que estaba libre. Había todo diferente tipo de tribus. Tú puedes encontrar tu lugar donde encajabas bien. Yo conocí a Ana en una galería en Soho. Yo estaba haciendo una exposición como asistente a mi profesor de ese momento. Yo terminé la universidad y me quedé trabajando en el estudio de él. Y él entró a la galería diciendo como, en esta galería voy a encontrar el chico de mis sueños, como jugando, ¿no? De hacer la exposición. Y le dijo mi nombre y me habla en castellano y ya yo no hablaba el castellano. Curiosamente, ya yo sabía que ella era impresionante. Después de 6 meses ya queríamos casarnos. Fue así de rápido. Después aprendí que vino para hacer becas de cine independiente. Estaba trabajando en televisión de Buenos Aires, ya con un trabajo fantástico, pero no quería ese trabajo, quería ser artista. Y se fue a Nueva York. Hoy en día la obra de Ana, mucha gente conoce la obra de Ana porque es obra crítica, feminista, de cuidados. Y es una guerrera, una mujer inteligente, creativa. La verdad que tuve mucha suerte. Yo te digo, yo solo tuve la inteligencia de seguirla. Poco después de eso, nació mi primer hijo, que nació en Nueva York. Y en principio todo bien, pero al llegar un año se ve que había algo diferente. Y decimos en las pruebas y después nos dio la noticia dura que tenía un problema neurológico severo y que teníamos un niño con necesidades especiales. Los primeros 2 años se podía llevar y todo, pero después la epilepsia que él empezó a tener llegó a ser tan severa que era como continua. Se llamaba status epilepticus, que es como 60, 70 convulsiones al día. Y se nos estaba muriendo. Y ahí, en ese momento, es cuando dejé el arte al lado. Ana y yo vinimos para Barcelona, donde había un tratamiento diferente y que podíamos elegir los tratamientos con los doctores en conjunto en vez de que los doctores sean como los únicos que tenían el derecho de decir la dirección. En Estados Unidos, si íbamos en contra de lo que querían los doctores, lo llamaban negligencia y hacían el niño custodia del Estado.
tuvimos la posibilidad de darle mucho más vida, sacándolo del sistema de medicina de Estados Unidos. Le pongo una almohada. Después sería poner una foto que tengo yo cuando estoy besando, pero era muy jovencito, entonces le agrego otra foto que cuando es un poco más grande. Y esta cosa como de amor de padre dentro de este contexto de la casa que ya no está. En principio esta es la dirección. Puede ser que cambie un poquito, pero más o menos ahí es donde está. Tengo que hacer una pintura para dar los tonos exactos y después llevar esto al mural. Al final, con regresar con Neuquén a España, hice como toda una vuelta que empezó mi abuelo. De Galicia, Nueva York, Cuba, Nueva York, Barcelona. La realidad era solo cuidar a Neuquén, pero uno de los doctores que estaba aquí era como, bueno, mira, la verdad es que él tiene ganas de estar, porque si cuidamos que come bien y duerme bien y hace sus necesidades, las convulsiones van a bajar. Y fue exactamente así. Llegó a un momento de que las convulsiones bajaron suficiente, donde el cuidado no tenía que ser tan intenso y podíamos seguir con la familia. Y después nació Mila y después nació Elena. Yo creo que para mí la paternidad cambió a ser mucho más de lo que era para mí con mis padres o mi padre con mi abuelo. O sea, yo creo que la cosa llega a evolucionarse y hacerse más complejo, más lleno, más fluido, sin reglas ni fronteras para cruzar. Como padre, como en la manera de cuidar, me involucré mucho más. O sea, en estas situaciones, cuando nace un bebé así a una pareja, pasan dos cosas. La pareja se deshace o se hace mucho más unido. En nuestra situación nos hicimos mucho más unidos. Y también mi mujer, a ser feminista y una artista tan potente y todo, también me hizo cambiar mucho. Todo cosas que nunca te preguntaste antes, que venías de una cosa muy como casi machista, a entrar en una cosa que cambia todo el paradigma. Es un proceso que continúa. O sea, es que no ha llegado a la perfección. Yo sé que tengo unos errores súper grandes en esto todavía, que están ahí y lucho para quitármelos. Todo esto ha sido un viaje, porque poco a poco regresé al arte. Cuando Neuquén se empezó a mejorar y yo me empezó a dar ganas de hacer arte de nuevo, la primera cosa que hice fue un dibujo en una pared, como primer mural de él. Esa fue la primera, después un poco más grande, después un poco más grande. Desde el principio, Ana y yo decidimos que la mejor manera de llevar todo esto adelante es que no había delineación entre la vida y el arte. Quiere decir que si yo hago un proyecto, viene Ana y Neuquén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si ella hace un proyecto, vengo yo con Neuquén. Entonces, alguien siempre está ahí cuidando alrededor, pero estamos todos juntos. Era fantástica. Aprendimos cómo viajar con un niño en silla de ruedas. Y la gente no estaba acostumbrada. O sea, no era, voy a hacer un proyecto en Zagreb, ¿sabes? Vengo con Neo, ¿sabes? Voy a hacer algo en Irlanda, lo mismo, ¿sabes? París, Londres, Nueva York. Era como siempre iba con los niños que estaban. Después empecé a realmente involucrar todos estos pensamientos que yo tenía de que por qué vino Neuquén, qué vino a enseñarme, qué fue la razón, qué saco de todo esto como persona. Y ahí es cuando me empezó esta ideas de tamaños y escalas y lo complejo, lo difícil,
lo imposible, y involucrar eso en mi obra. El tamaño de mi obra tiene que ver con la enseñanza de este niño. ¿Serrat o Rosalía? Serrat. A papá le gusta el modo deslizar suave, a mí me gusta el modo cani. Está haciendo súper bien el encho, ¿eh? Yo estoy nomás para enseñarte. Al pasar todo este tiempo y él llegar a tener 20 años, ya su cuerpo ya estaba difícil la situación. No respiraba bien, lo estaba pasando, era duro el día a día. Y se fue de una manera muy, muy tranquila, ¿sabes? Nos dijeron que el niño iba a morir a los 4 años. Y Neuquén falleció con los 20. Hacer este mural ahora es como ese círculo. El cuidar es una cosa bella. Y mucha gente, si no lo conocen, lo ven como esfuerzo. Si tú cuidas a alguien que quieres, lo haces con gusto y realmente disfrutas esos momentos lindos. ¿Sabes? Yo lo extraño como loco ahora. Sí tengo más tiempo ahora, pero prefiero no tener ese tiempo. Yo creo que lo más importante que me enseñó Neuquén fue que las únicas cosas que nos frenan están inventadas, están en nuestra cabeza. O puede ser que viene de un trauma de la infancia, o puede ser, pero son cosas realmente mentales, duras muchas veces, y algunas veces no, algunas veces son inventadas, que realmente ni deben estar ahí. Pero no deben frenarnos en esta manera. O sea, si hay un niño que realmente no puede caminar, no puede hablar, ni masticar, lucha tanto para estar contra todo, tan difícil, tenemos que poner nuestra realidad en perspectiva. Entonces yo estoy haciendo estas cosas tan grandes por el mundo y haciendo piezas que se ven de satélite, murales gigantes, esculturas. Todo esto viene gracias a él, porque me quitó las trabas, ya nada me frena. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Neuquén? Y seguro que era más chiquito que vos, tendría 10. Quedó súper bien. La verdad quedó increíble. ¡Jorge! Gracias. Quedó increíble. Este hombre que ha conocido mundo, que crea obras magníficas y deja su legado al pasar. Este hombre expande su creatividad, alimenta su ego y lo vuelve a matar. Este hombre al que he visto llorar, quebrarse y reinventarse a ambos lados del mar. Me dice que nada le ha dado más felicidad que ver crecer a los hijos y a la hija que tenemos juntos, que nada le ha marcado como el camino recorrido en su paternidad. En esto hay partos libres, lactancias de más de una década, arrugas, falta de sueño, epilepsia, sillas de ruedas, carreras a urgencias, alimentar a diario a un hijo con total dependencia, platos y suelos por fregar, falta de apoyo, frustraciones y quejas, no saber otra vez qué habrá para cenar. A la vez hay piernas que se entretejen, abrazos que contienen, manos que arreglan, esperanza, deseo, las ganas de aventura, libertad y respeto, ganas de hacerlo bien por aquellos que están. Que empiece a repararse el mundo con personas más grandes que sus obras, más grandes que sus logros, más grandes que sus descubrimientos. Con padres presentes, con hombres conscientes que apuesten a amar.